Voy a tomar contacto con el doctor Andrés Gil Domínguez, un prestigioso abogado constitucionalista. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo está usted? Buen día. Buen día, ¿cómo está usted? Gracias por atendernos. La verdad que muchas dudas entraron a girar, por lo menos en torno a lo que ha sido la salida de Elena Hayton de Nolasco, y tiene que ver con qué perfil de juez tendría que ocupar ese cargo. ¿Qué cree usted que le haría mejor a la Corte? ¿Qué tipo de juez? Obviamente, para mí, primero principal tiene que ser una mujer, pero ¿qué perfil tiene que tener la persona que sea promovida para ese cargo? La primera característica la acaba de mencionar usted, que igualmente tiene que ser una mujer, con una dilatada trayectoria, que puede provenir tanto del ámbito académico, del ámbito de la justicia, del ámbito del ejercicio de la profesión, que tenga un reconocido compromiso con los derechos humanos y que de alguna manera genere un alto nivel de consenso en toda la sociedad, en el oficialismo y en la oposición, porque al ser un solo lugar va a requerir 2/3 de los miembros presentes del Senado para otorgar el acuerdo a la candidata que proponga el presidente. Necesariamente tiene que ser alguien con un perfil de una gran trayectoria y un alto consenso, tanto oficialismo como oposición. Siempre se genera un gran problema cuando se tiene que cubrir una vacante de la Corte Suprema de Justicia, que es unívoca. Porque cuando hay dos lugares hay más posibilidad de negociar con la oposición. Cuando hay un solo lugar se hace más difícil, porque la candidata en este caso tiene que tener un altísimo nivel de consenso, y aún teniéndolo, y habida cuenta el panorama político argentino, que por el 14 de noviembre le da a la oposición una alta expectativa y esperanza de poder ser gobierno en el año 2023, muchas veces, por más que sea una candidata con estas características, no alcanza, porque se especula políticamente hacer un bloqueo ahora para tratar la posibilidad de designarla. Claro, uno tiene una muy buena oportunidad. Sí. No, lo que quería decir que lo comprendo, y me acuerdo mucho de Raúl Baglini, el teorema de Baglini. Esperemos que no se cumpla, digo, que se piense en lo primordial, lo más importante, que por sobre la coyuntura. Aquel teorema que decía que uno cuando más lejos está del gobierno, más irresponsable es. Esperemos que eso no se vaya cumpliendo, ¿no? Y esperemos que no, porque ya la irresponsabilidad política de la clase política argentina la vemos en el Defensor del Pueblo, que hace 14 años no decimos Defensor del Pueblo. Claro. Por eso yo siempre digo que tenemos un pueblo sin defensor. O ya hace casi 5 o 6 años no se designa un procurador o procuradora general de la Nación. Y así estamos. Los problemas económicos y sociales que tiene Argentina tienen un correlato en la institucionalidad, van de la mano. Así que espero que no suceda esto. También quizás sea una buena oportunidad para discutir seriamente, como una política de Estado, la necesidad de ampliar el número de miembros de la Corte. Una Corte muy chica. 5 miembros es la Corte más chica de América Latina, junto con la Uruguay. Entonces quizás sea una buena oportunidad, como política de Estado, discutir seriamente cuál sería el número que debería contar la Corte Suprema de Justicia. Hay otra discusión que también en este tiempo se ha dado, y me pareció muy interesante, que es la cantidad de causas que resuelve la Corte. ¿Puede funcionar una Corte con esta cantidad de causas que tiene en forma anual que resolver? No, es una ficción de justicia. Si la Corte Suprema es el último y máximo intérprete de la Constitución y de los tratados sobre derechos humanos que tienen jerarquía constitucional, la cantidad que llega son 23.000 por año. La cantidad que resuelve son 6.000 o 7.000 por año. Y esa cantidad, la cantidad que rechaza, invocando una norma del Código Procesal Civil y Comercial que le permite rechazar causas sin fundamento. ¿Y cuáles son las que resuelve con propio fundamento? Son 200, 110 causas por año, todas las que recibe. Mucho menos que la que resuelve la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Esta Corte, con esta cantidad de expedientes que llegan, sin innovación tecnológica, sin inteligencia artificial, con esta cantidad de miembros, sin plazos para resolver y con una tasa de justicia de 100.000 pesos para llegar, es para mí una ficción de justicia. Cuando una cosa es enseñarlo a esto, cuando lo enseña en la universidad, de un punto de vista
dogmático, teórico o general, y después las posibilidades reales que llegue a la Corte Suprema de Justicia y que esta cumple el rol que tiene que cumplir. ¿Esto también se plantea o no se discute todavía? No, esto no se plantea, porque siempre que la necesaria reforma del Poder Judicial en todos sus estamentos se pone en agenda, hay una primera respuesta corporativa del Poder Judicial, es que se quiere dar la independencia del Poder Judicial. Todavía no se escribió absolutamente nada sobre esa reforma que se está planteando, y ya se primero es la respuesta, se dio la independencia del Poder Judicial, se quiere avasallar al Poder Judicial. Después es, no, la reforma tiene que salir de acá adentro, la reforma endogámica, no puede hacer el Congreso, que se órgano constitucional habilitado para dictar leyes de la cancha que trae para el resto de los mortales, menos para el Poder Judicial. Entonces, es muy difícil porque en la justicia pasa lo que pasa en la economía, más o menos lo mismo. En la economía, si no solucionamos los problemas macro, nunca vamos a poder solucionar cuestiones sociales que atentan contra la paz social. En la justicia es más o menos parecido. Si no la reformulamos totalmente, en forma sistémica, porque el problema de la justicia argentina no son los nombres, es el sistema, y bueno, nunca vamos a poder dar mejores respuestas a las que se está dando a nivel de administración de justicia. Una justicia de mitad del siglo XX, analógica, lejos de la perspectiva digital, cada vez más alejada de las nuevas generaciones, que piensan con una cabeza totalmente digital y que funcionan de esa manera, y cada vez más alejada. Pero es un tema que le pasa a la economía también. Si no se resuelve la macro, no se resuelven los problemas sociales. Si no se resuelve una reforma integral para el mejoramiento del Poder Judicial, no se van a mejorar las respuestas globales que da el sistema de justicia. Yo pensaba que el Poder Judicial de Corrientes era el más conservador de los poderes, pero usted me está haciendo una descripción del Poder Judicial Federal, o sea que sigue siendo el poder más conservador de todos, ¿no? Sí, y hay una gran ruptura por hoy entre uno que se llama el Poder Judicial Federal y la Justicia Nacional de la Ciudad de Buenos Aires, que es un engendro que tendría que dejar de existir porque tendría que haber sido transferida hace rato. Así funcionan, la justicia funciona en cualquier provincia, justicia federal y justicia local. Claro. La justicia local de la provincia de Corrientes no está en el ámbito federal y la paga el Estado. Bueno, esta justicia uno la compara con muchas justicias provinciales, y en justicias provinciales se han generado cambios estructurales importantes y hay programas de incorporación de tecnología. Entonces, me parece que uno tiene que distinguir cuando habla de la justicia argentina hay tres justicias: la justicia de Comodoro Pi, la justicia federal y la justicia de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿La justicia de Comodoro Pi es completamente distinto al resto? Sí, es un mundo aparte. Tiene sus propios códigos, sus propios tiempos, su propio manejo. Es un mundo aparte. Pero ¿eso está bien o ocurre en otros lugares? No está bien, está muy mal. Pero no debería ocurrir. Pero así funciona, a la luz de todos, y este presidente intentó un cambio. Lo que pasa es que las intenciones fueron muy buenas, pero el proyecto fue muy malo. Entonces, naufragó porque una reformulación de Comodoro Pi, que era una reformulación chica, corta, incorporando otros fueros, sumando más fiscales, pasó de un acusatorio y punto, se le llenó de más juzgados, se le tenía contrabando desde la jurisprudencia de la Corte, designar jueces subrogantes en nuevos cargos, con la derecho constitucional, se plagaron juzgados y de cámaras del interior, cuando haciendo falta era una segunda etapa, no era una etapa, no era para salvadora, eso se había sentido justicia 2020. Bueno, fue el único presidente que lo planteó. Lo que pasa es que se equivocó en la estrategia normativa, en la estrategia política. Bueno, ¿qué le ha pasado a Alberto? En muchos aspectos. Ha tenido muy buenos objetivos, muy buenas intenciones y ha fracasado en la táctica. Claro. En la implementación de ello, diríamos, falló especialmente la parte en la parte procesal falló, el fondo estaba bien. En la parte de la norma, de cómo del proyecto de ley que se elevó, que se llama la reforma judicial, que hemos probado
en el Senado y rechazado o frenado en el Congreso, en diputados por oposición. No se hace una reforma de estas características de manera unilateral. Es una reforma de estas características en el Congreso cuando se hace consensuó con la oposición, antes. Claro. No puede buscar los votos después. No, así le fue, quedó trabada. Claro. ¿Qué le hace más daño al sistema hoy? ¿No tener un ministro? ¿No tener un procurador general? ¿Qué le hace más daño? Todo le hace daño. Porque sin defensor del pueblo, hay un pueblo a que nadie defiende. Sin procurador o procuradora, tienes la cabeza de los fiscales y de los defensores, penales y no penales, porque los defensores no penales se deberían encargar de proteger y promover los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de los sectores más vulnerables. No hay. Y ahora, si nos quedamos con cuatro, puede funcionar, pero un funcionamiento disfuncional, porque y cada vez que se van a quedar 2-2 o va a haber una discusión, se va a estar dentro de Rosenthal, que va a haber que la profesión. Todavía tiene vínculo con potenciales causas. Se va a tener que sortear un jueza presidenta de las cámaras federales, claro, que lea el expediente, que se ponga el auto. Entonces, es un pobre que le toque eso, porque esa causa encima a la lentitud natural le va a agregar la lentitud de la disfuncionalidad. Claro. Bueno, ya lo hicieron un poco con la causa Pharmacity, ¿no? Sí, bueno, pero la causa Pharmacity estaban los 5, eso es una posibilidad y hay que escuchar 2, que fueron Rosati y Rosenthal, y quedaron 2-1. Entonces, funcionó, pero no es algo excepcional. Pero esto se puede volver a eventualmente se puede volver a algo actual, con 2-2. Claro. Sí. ¿Trae mucho ruido la Corte en el sentido de lo que ha ocurrido con la elección de Rosati? Digo, esos parámetros, lo que dijo Lorenzetti para mí trajo un gran ruido increíble, no lo esperaba, pero también todo lo que rodeó a eso. Y yo creo que trae un gran ruido desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista político. Desde el punto de vista institucional porque indudablemente un presidente y vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia designado con su propio voto, quiere decir que no es una conducción que hace entonces. Y desde el punto de vista político porque supone una publicidad o salida de escena de una gran grieta, quiebre político entre los integrantes de la Corte. Lo que pasa es que el problema acá es, y nosotros lo planteamos en el informe del Consejo Consultivo, que yo tuve el honor de integrar, que acá lo que hay que sancionar es una ley orgánica que determine el funcionamiento judicial institucional de la Corte Suprema. Acá nosotros no tenemos una ley orgánica de la Corte Suprema de Justicia. La Corte funciona con un conglomerado de leyes del siglo XIX, de ejemplo, leyes de dictadura, acordar de la Corte, una canción de los planteamos. No quería dejar de lado especialmente su desarrollo que hacía con esta carencia de la normativa interna de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sí, falta una ley orgánica y justamente uno de los puntos a ser tenido en cuenta en esa ley orgánica era que la designación de autoridades iba a hacerse a través de un procedimiento objetivo de rotación, porque no puede ser que cada 3 años haya elecciones en la Corte Suprema de Justicia, cuando es un órgano que no cumple ni las funciones que los diputados, los senadores y que el presidente. Entonces no puede ser que un órgano de estas características se someta a un proceso electoral cada 3 años, donde participan 5. Entonces tiene que haber un mecanismo objetivo que va estableciendo por antigüedad, por rotación, quién es el presidente o presidenta de la Corte Suprema de Justicia por determinado tiempo. Sí, ahí me quedó unas cuantas cosas respecto de este tema, el de la Corte y esto de la organización y del voto propio de Rosati. ¿Qué futuro tiene la Corte? ¿Qué futuro, digo, cómo lo miran desde la academia, como usted, como un abogado también allí? ¿Cómo lo miran a la Corte? ¿Qué futuro ven en la Corte? Yo a la Corte siempre más la miro de mi función de abogado litigante y que litigante de la Corte que un académico. Los académicos a veces están muy alejados del funcionamiento real de la Corte Suprema de Justicia. Si bien sus opiniones son muy valiosas, están alejados del día a día, de lo que pasa y cómo uno tiene que responderle a
al justiciable, que en nuestro caso es el cliente. Y lo que pasa, toda nueva presidencia uno tiene que darle un margen de espera, a ver cómo se desarrolla, cómo se desenvuelve, más allá de su origen, un origen criticable. Claro. Estamos con una primera expectativa de cuáles son las medidas que va a tomar Horacio Rosati en poder desarrollar su presidencia o su primera presidencia. Estamos expectantes. Lo otro que a mí me llamó la atención, no va a haber cambio. Sí, lo otro que no deja de llamarme la atención, con la salida de Hayton, entramos a ver nuevamente que se fue la única integrante de la Corte que tiene un pasado dentro del Poder Judicial. ¿Eso aporta o no aporta que tenga pasado dentro del Poder Judicial? Y debe ser el único lugar donde no hay una amplia mayoría de judiciales en los cargos del Poder Judicial. Porque el Poder Judicial federal y nacional está lleno de personas que son del Poder Judicial. Es muy difícil, casi imposible para un abogado o abogada de la matrícula poder entrar, salvo muy raras excepciones. ¿Pero eso está bien o está mal? No, bueno, para mí, desde una perspectiva de igualdad ante la ley, está mal que exista esta prevalencia. Ahora, en la Corte, me parece que lo importante hoy por hoy es que la vacante sea cubierta por una mujer, provenga de donde provenga, del ámbito que provenga. Claro, es así, ese es uno de los puntos principales y ojalá que sea esto se pueda llegar a cubrir lo antes posible. Doctor Andrés Gil Domínguez, un gusto poder escucharlo, gracias. Muchísimas gracias, que tenga buen día y feliz Día de la Madre para todas las madres correctivas. Gracias, muy amable. El doctor Andrés Gil Domínguez, un prestigioso abogado constitucionalista, en contacto con nosotros por específicamente este tema de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.